aprovechando este tiempo extra, digamos, para presentarnos. Pero bueno, Disculpe, se cortó. sí, se nos fue. Pero bueno, esa es la presentación básicamente, y quizá de nuevo la doctora Pilar ha propiciado eso, de volver a divulgar los proyectos que hemos tratado de realizar o hemos hecho. En este año, como le digo, desde la plataforma del sindicato llegamos al nacional y bueno, nos quedamos ahí en esa fase, Es pero excelente. dentro de San Luis, a nivel, hablando de primarias formales, quedamos dentro de los 6 mm, proyectos que estuvimos compitiendo en el nacional. Felicidades, la verdad es un buen logro. Sí, gracias, gracias. Y bueno, con toda la apertura, como le decía, con mucho gusto y estamos aquí. Oh, No, y muchas gracias. La verdad es que muy pocos profesores, digo, sí, sí vemos muchos comprometidos aquí, justamente creo que son los que están en este curso, pero a lo largo del país vemos muchos profesores que dicen, no me voy a meter en esta onda de los proyectos, es más trabajo, y sí lo es, eh, pero yo siento que vale un chorro la pena, ¿no? Entonces, pues gracias por eso. sí, aquí estamos, muy amables. De que, bueno, cualquier cosa, aquí andamos. Vale, pues si gustan empezamos, porque pues ya es viernes de noche y hemos de estar todos cansados, pero vamos a tratar de generar algo interesante, ¿no? Yo me presento, mi nombre es Roxana de León, yo soy ingeniero electrónico, esa es mi formación, y como ingeniero, créanme que la parte de divulgación, la parte literaria, cero, cero. En mi formación lamentablemente todo fueron como cosas muy duras y yo me acuerdo el primer día que tuve que hablar ante un micrófono, me temblaba la voz. Pero justamente es lo que tratamos de evitar con este tipo de enseñanzas en los chicos, ¿no? De que ellos sí tengan esas habilidades para comunicarse, para expresarse de la forma que ellos quieran. Bueno, tengo una maestría, también en ingeniería, duro. Tengo el doctorado, igual ingeniería, igual duro. Pero en algún momento me encontré con esta onda de expociencias que platicábamos y empecé a trabajar con niños en un club de ciencias. Originalmente era para nada más hacer proyectos de investigación, pero luego de repente nos invitaban a dar talleres y entonces fue como raro cómo preparar un taller de divulgación así para la calle, ¿no? Y fue padrísimo. Entonces, pues ya, empezó la locura de los talleres. En algún momento estuve como corresponsal de una agencia periodística de divulgación que se llamaba Agencia Informativa CONACYT, aquí en San Luis Potosí. Bueno, esa era nacional, pero yo era la corresponsal en San Luis Potosí. Y entonces ahí fue cuando me metí un poquito más de lleno en esta onda de escribir divulgación. Y en esas andanzas yo conocí a un personaje que es mi querido Fernando. Él es el líder y fundador y director y todo de Solacit. Solacit es la sociedad. Perdón, ahora fui yo, me sacó esta cosa. Sigo compartiendo, permítanme. ¿Me escuchan? Sí, maestra. Gracias. Sí, sí, se escucha. Entonces les comentaba que yo conocía a este Fernando, el Solacit, y me acuerdo que una vez me mandó un mensaje, me dijo, oye, necesito una cómplice. Y yo, ¿cómo por qué? Es que quiero hacer el concurso de cuento científico. Yo ya había escuchado esta onda de los cuentos científicos y entonces pues, dije, "Ah". Y entonces empezamos con esta onda de la formación, desde crear la convocatoria, saber qué esperar, qué buscar, etcétera, etcétera. Ahorita ya vamos por el sexto año y bueno, se los enseño así rapidísimo. Estos son los libros que se han generado con los cuentos que los niños han escrito cada año. Ujú. Voy a estarles hablando acerca de los libros. Este fue el primero. Este es déjenme recuerdo en qué año se imprimió. Este, bien, gracias, no lo pusimos.
si mal no recuerdo, fue en el 18. Fue en el 17. Y fue nuestra primera experiencia en promover esta onda del cuento científico. ¿Qué es lo que, bueno, eso es como el cómo llegué a los cuentos científicos? Por ahí dice que la Red Iberoamericana de Clubes de Ciencia, también el año pasado creamos una red de clubes de ciencia. Esperábamos tener, no sé, unos 30, 40 clubes entre mexicanos y de otros países, y ahorita tenemos más de 100, 11 países, incluyendo España. ¿Y cuál es el objetivo de la red de clubes de ciencia? Pues el primero es que los clubes de ciencia que ya existen, fortalecerlos y entonces dar talleres así como este y varios otros talleres que damos a profesores y alumnos. Justo hace ratito terminé un curso club, taller de ajedrez, porque vamos a tener nuestro torneo de ajedrez en diciembre. Y entonces esa es una idea, ¿no? La segunda es pues no, la tercera, porque la primera es fortalecer a los profesores, fortalecer a los alumnos, y la tercera es la creación de nuevos clubes de ciencias. Si alguno de ustedes ya trabaja con sus niños en proyectos y le interesa formar parte de esta red de clubes de ciencias, pues son bienvenidos. No tiene ningún costo, al contrario, ¿no? Aquí la idea es compartir conocimiento, formar redes, conocer más gente. Denme chance, le doy a entrada a Miguel Ángel, y eso, ¿no? Que fluya esto en beneficio siempre de nuestros profesores y de nuestros alumnos. Ok, este proyecto, bueno, este curso es parte de un proyecto que fue financiado por la contribución de la misión permanente de los Estados Unidos ante la OEA. Ahí formamos parte de la Red Interamericana de Educación Docente, de la que, bueno, Pili, la maestra Pili también es parte, bastante importante. Y pues bueno, esos son como, bueno, y lo que queda aquí, el logo de aquí abajo es el de mi club de ciencias, el Nikola Tesla, que ya tiene 8 años. Y empezó como algo que no me esperaba, pero bueno. Entonces, eso soy yo, me presento ante ustedes, estoy para servirles. Ok, este término de la formación STEM es algo, como decía un compañero ahorita, es algo realmente nuevo como concepto, pero en realidad si ustedes lo ven, es algo que ya hemos estado trabajando, aunque a lo mejor no lo hemos redondeado totalmente. Eh, ¿Por qué STEM? Bueno, lo van a encontrar de diferentes formas. La raíz original, perdón que escriba, pero luego así me concentro más, es STEM. Y este STEM significa ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Ajá. Entonces, es un concepto que nos dice, cualquier cosa que tú quieras enseñar tiene una parte de estas áreas. Ajá. Y es importante trabajarlo así como en conjunto, porque luego tenemos esta tendencia como a separar. Solo digo la parte de las matemáticas en frío, en seco, sin integrarlo a un concepto que quede como aterrizado al alumno. Y eso a veces nos causa conflicto. Bueno, se me pasó a decirles, yo soy profesora del Tecnológico de San Luis Potosí, el que antes decían el TEC regional. Soy profesora, obviamente, de las materias de ingeniería. Entonces, me ha tocado como esta onda de darle clases a niños chiquitos, que tengo los talleres los sábados, medianos y los grandes. Y entonces puedo ver como todo panorama, digamos, que van los niños creciendo y que en algún punto esos niños curiosos, creativos que tenemos en educación básica, no sé, se nos vuelven introvertidos, tímidos, callados en licenciatura, sobre todo en las licenciaturas que yo imparto, que son ingenierías. Entonces, es bien importante, pues, esta visión, ¿no? De tratar de integrar todas las áreas en torno de un mismo conocimiento. A mí me gusta mucho meterle el arte, por eso yo lo marco como STEAM. ¿Por qué? Pues porque yo trabajo mucho con niños y muchas veces el fijador de conocimiento que yo utilizo, pues tiene que ver todo con el arte. Algunos dicen, bueno, es que
ahí el arte es una herramienta, pero no siempre, ¿eh? En algunas ocasiones sí puedo decir que sí, pero muchas veces no. Muchas veces el arte es parte fundamental. Por ejemplo, en algún momento trabajaba con mis niños esta onda de esculturas, ¿cómo era el tema? Esculturas increíbles, ¿no? Estas esculturas que parece que van contra toda ingeniería, porque no sé cómo se sostienen, y el arte era la parte principal. Y alrededor de eso, pues la ingeniería, la tecnología, toda la ciencia que se utiliza y obviamente las matemáticas. Ajá. Aunque muchas veces sí es al revés, ¿no? Bueno, vamos a fijar este conocimiento, pues vamos a pintar, vamos a crear, vamos a hacer. Ujú. En el momento que ustedes tengan una duda o comentario, please, interrúmpame, ¿vale? Aquí la idea es que esto fluya de forma bidireccional. Bueno, y entonces, pues en el arte justamente incluimos la parte de algunos recursos literarios. Em, la divulgación, ¿qué es esto de la divulgación? A veces lo confundimos con difusión, pero son cosas totalmente diferentes. La divulgación es, hay un concepto científico y lo voy a llevar literalmente al vulgo, a todo mundo. Y entonces tengo que traducir este concepto que a lo mejor los científicos pues te lo plantean de una forma cruda, ruda, en palabras que se puedan entender de una forma muy fácil, ¿ok? Entonces a eso se refiere lo que es la divulgación. Y la divulgación tenemos diferentes caminos para hacerlo. Tenemos lo que son los famosos talleres, que, bueno, no sé si les ha tocado de repente, cuando todavía andábamos más en la calle, que andan en la calle y que se encuentran, bueno, nosotros lo hacemos, sacar así las mesitas y hacer experimentos en la calle o en alguna feria de ciencias, la noche de las estrellas que acaba de pasar, donde se hacen así como experimentos en chiquito, ¿no? Son talleres y la persona interactúa con el expositor. Tenemos, ¿qué otra forma de divulgar? Ah, bueno, tenemos las pláticas y conferencias. Esa es otra. Tenemos la divulgación escrita, que puede ser en periódicos, en revistas, y nosotros utilizamos el cuento. Tenemos la divulgación en redes sociales, que esta es genial, pero tiene mucho su encanto. Tenemos la divulgación, me está faltando una, pues los podcasts, ¿no? De audio lo voy a poner, no creo que sea el mejor término, pero bueno. Tenemos podcasts que están muy de moda y también son muy útiles. Tenemos también el radio. Algún tiempo me tocó hacer un programa de radio de divulgación. Tuve como 2 años con el Consejo de Ciencia. Cápsulas. Ay Dios. Etcétera. ¿Ok? Entre muchas otras opciones, ¿no? Tenemos la parte artística. En arte, por ejemplo, encontramos obras de teatro que son de divulgación. Ajá. Este, y bueno, ahorita no me acuerdo de alguna otra, pero con gusto luego la vemos. Entonces, tenemos un abanico muy grande. Yo creo que para todos nosotros hay una forma de divulgación que nos acomoda. A lo mejor yo no soy buena para platicar con la gente, bueno, pues escribo. A lo mejor yo no soy bueno para escribir, bueno, pues a lo mejor genero contenido para las redes sociales. Hay páginas buenísimas en las que lo único que sacan son memes y memes y memes, pero cada meme va a un pequeño concepto. Uh-huh. Y eso es bien importante. Al rato lo vamos a platicar. La idea de generar un cuento, de generar cualquier cosa que sea de divulgación, es parto de un concepto simple, chiquito si quieren, y con que ese concepto se quede en la persona que lo recibe, sea niño o sea un abuelo, es suficiente. Nos toca luego en las ferias
que normalmente uno ve los experimentos y avientan a los niños por delante, ¿no? Vayan ustedes a hacer los experimentos. Pero luego llegan los abuelitos y todo eso, y la verdad que está muy padre porque cuando uno plantea un taller, no lo plantea solamente para ciertas edades, lo adaptas, pero la verdad es que es para todas las personas. Entonces, de la misma forma, hay que tomar cada una de estas formas de divulgación, que en nuestro caso, pues nos vamos a ir a lo que es el cuento científico. Ujú. Entonces, en particular me gusta mucho cuento porque, como les pongo aquí en el concepto que puse, es un recurso literario, nos permite la apropiación del conocimiento, ese es el objetivo real de la divulgación, en dos sentidos. Uno, del propio escritor, ¿por qué? Porque para generar tiene que investigar, tiene que sintetizar, tiene que redactar y tiene que crear, ¿no? Es lo más complicado. Y por otra parte, también del lector. ¿Por qué? Porque el lector, al leer la obra, eh, se va a quedar con un pedacito de ese conocimiento, o esperemos que todo, ¿no? Yo considero que la divulgación, muchos investigadores luego dicen, es que eso es para gente que no, pero la verdad es que no. Yo considero que la divulgación es una obligación de todo aquel que posee un poco de conocimiento. El conocimiento adentro no sirve, hay que transmitirlo. Ese es mi punto de vista. Cada quien es libre. Bueno, igual si en un momento dicen, no, no es cierto, díganlo, platicamos. ¿Qué onda con Hemos escuchado también esto de que las inteligencias múltiples y todo esto. Bueno, pues la verdad es que en esta onda de la divulgación me he topado con niños que son muy buenos hablando, les encantan los talleres, les encanta investigar, pero hay otros que no les gusta, no les gusta exponer. Y la parte de transmitir lo que traen, lo que sienten, lo que piensan a través de un libro, ha sido como un excelente escaparate y un excelente escape para ellos. Ujú. Entonces, creo yo que la escritura de cuento científico también justo como que llega a embonar, a integrar a estos chicos que de repente no alcanzaban a integrarse en esta onda de los ecosistemas, de clubes de ciencias, y etcétera, etcétera. Bueno, pues es una excelente forma, ¿no? Tenemos tipos de inteligencia lógico-matemática, lingüística, kinestésico, musical, espacial, y en particular nos interesan los de la parte lingüística. Ujú. A veces no son niños precisamente interesados en la ciencia per se, pero sí en escribir, son creativos, y entonces es, como les decía, es doble trabajo. Primero que el chico absorba el conocimiento y luego que lo divulgue, lo escriba. Suena muy fácil o no tanto, ustedes me lo dirán, pero vamos a ver, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos un taller, por ejemplo, de divulgación, lo que hacemos es, damos una pregunta, oye, ¿tú sabes sobre agujeros negros, por decir algo? Sí, no, no sé. Ah, mira, te cuento. Aquí estamos viendo que lo envuelves en algún experimento, en un taller. Y al final, normalmente lo que hacemos en los talleres es, ahora haz tú esto. Ajá. Entonces, que la persona que toma el taller haga algo, porque en la forma en la que construye, en el momento en el que se involucra, no solo auditivamente, sino con tu creación, fija ese conocimiento que se le acaba de dar. Y puede ser un taller de 3, 5 minutos en el que hables un concepto, pero ese concepto se queda. Y eso es lo importante. Entonces, la redacción de cuentos como fijador, ya lo dijimos, va en dos vías. Una, para el creador. Dos, para el que lo lee. Ujú.
Aquí tenemos, esto ya se lo saben, seguramente, todo lo vimos en la escuela, ¿no? Las partes del cuento, pero es bien importante porque luego a veces nuestros niños empiezan con una historia, acaban con otra, y entonces es importante, es la parte de que le toca o nos toca como asesores el guiarlos, es decir, espérate, mira, necesitamos que haya una introducción, una trama y un desenlace. Ajá. Y un cuento no es muy extenso, entonces tiene que ser sobre esto. Ujú. Esto es bien, bien importante, porque sí, luego me llegan este, cuentos que no traen como esta estructura. Ujú. Bueno, pues vamos a entrar en materia, ¿les parece? Ah, les voy a leer, bueno, no sé si leerles porque no quiero aburrirlos, este, alguno de los cuentos. Tengo por aquí uno, déjenme se los leo. Porfa, déjenme lo busco. Una parte que me gusta mucho de esto de los cuentos es que te das cuenta qué es lo que le preocupa al niño. Yo leo todos los cuentos cada año, los que llegan de todas las sedes, y es un factor común que este, les llegan, ay, perdón, em, que los niños lo que les preocupa, bueno, una obviamente son las enfermedades, ¿no? El cáncer. No saben cuántos me llegan con cáncer. Y muchas veces son historias que ellos vivieron. Y no está mal, ¿no? Pero, digo, es una preocupación muy grande. Otra, que es bien, bien común, o sea, el 40% de esos, de los cuentos me llegan de eso, por favor, no, no dejen que esos niños lo hagan, es, a los niños les da miedo que la tecnología se apropie del futuro. O sea, cuentos futuristas de ciencia ficción en los que dominan las máquinas estilo Matrix, en los que ya son los últimos humanos sobrevivientes, en los que hay una invasión zombie, en los que el virus ya acabó con todo. De hecho, tenemos un libro que sacamos justo a mitad de la pandemia. Bueno, el concurso lo sacamos a mitad de la pandemia. Y pues sí, estaban interesante lo que los niños escribieron. Una cosa que tengo que decirles es, este, esto es como un premio para los niños que pasan a los eventos finales. Su cuento se publica, no se les cobra nada, se les envía. Ujú. Y bueno, creo que es una buena parte, ¿no? Así como que desde chiquitos o no tan chiquitos, porque esto es para chicos y jóvenes de educación básica, de prepa y universidad. Y que desde entonces digan, ah, ¿sabes qué? Yo soy, tengo un capítulo en un libro. Está padrísimo, creo yo. Entonces, bueno, eso es como el plus del premio de este tipo de concursos. Les voy a leer el cuento y al final me dicen ustedes qué opinan. Se llama Mi paraíso, tu guerra. Esto lo escribieron dos chicos de prepa. Dice, desperté, todo estaba borroso. ¿En dónde estoy? Miré hacia arriba y en ese momento mi visión se aclaró. Había cientos de ellas por todas partes. Unas pasaban sobre mí, amarillas, verdes, moradas, ninguna igual a otra. Un grupo de ellas, muy similares a mí, se acercó a verme. Susurraban la razón de mi llegada. Toqué la superficie sobre la que me encontraba. Era lisa, blanda, roja y porosa. Sentí que entre cualquier pequeño agujero podía caer, pero no. Antes de siquiera intentarlo, una de ellas me tocó. ¿Estás bien? Me ayudaron a levantarme. Un sujeto pálido de tono blanquecino llegó. Era grande y deforme, dos de los tantos defectos que hacían que mi desconfianza aumentara. Detrás de él
aparecieron muchos más. Hubo un silencio. Luego uno gritó: «¡Son dañinas! ¡A ellas!», exclamó un pálido. La persecución comenzó. Los pálidos nos atacaban. Una a una desaparecían. Aquellas que se encontraban susurrando sobre mí ahora luchaban por no ser devoradas. Corrimos tratando de escapar de una trágica escena. Creyendo que nos habíamos salvado, nos detuvimos. Pero la verdad era que a lo lejos volvimos a ver a los monstruos pálidos viniendo hacia nosotros, esta vez más veloces, arrasando con todas y cada una de las amarillas, verdes y moradas que existían. Teníamos que luchar. Nos preparamos. Una a una empezamos a tener el mismo sentimiento, la misma voluntad. Teníamos que acabar con ellos para lograr sobrevivir. Fuimos directo a atacarlos, sin saber aún que éramos más poderosas que ellos. Nos golpeaban e intentaban comernos, pero nuestras fuerzas aumentaban mientras las suyas disminuían. Algo extraño sucedió. De repente, todas nos unimos, nos acercamos una a la otra para liberar un líquido de nuestros cuerpos que solo a los pálidos les afectaba. El extraño líquido los quemaba. Aún así, intentaban dar lucha, pero no servía de nada. Al final morían. El silencio volvió a hacerse presente. Quienes sobrevivieron gracias a nuestra batalla nos veían asombrados. Habíamos ganado. Los habíamos derrotado. Comenzaron los gritos de alegría. Se acercaron, rieron y nos agradecieron. ¿Cómo lo hicieron?, nos preguntaban. Nadie había vencido a los pálidos. La respuesta no la sabíamos. Así éramos, diferentes y poderosas. Entonces, al fin, nos sentimos felices. Habíamos salvado a todos en ese lugar. Finalmente pertenecíamos ahí. Hicimos pasar el tiempo vagando por ese extraño paraíso. Conocimos infinidad de nuevos espacios. Eran hermosos y nosotras imponentes. Nadie nos molestaba. Si algún pálido atacaba, nos defendíamos de nuevo. De pronto, algo me llamó la atención. Un nuevo sentimiento se hizo presente, incitándome a devorar el lugar. Fui atraída cada vez más y más, y antes de darme cuenta, ya había comenzado a hacerlo. Era una sensación nueva para mí, pero al parecer no era la única con este sentimiento. Todas las que estábamos ahí lo hacíamos. Luego pasó algo más. Un ente extraño se presentó frente a nosotras. Hasta no saber lo que era, significaba un riesgo. Intentamos atacarlo, como lo habíamos hecho con los pálidos, pero nada lo dañaba. No mostraba ningún signo de debilidad. Era blancuzco, como una especie de nube que avanzaba entre nosotros. Al principio, nada pasaba. Pensamos que era otra de las rarezas del lugar, hasta que una de las similares a mí, una anciana, cayó inerte. Atónitas la vimos. Estaba sin vida. Después siguió otra, y luego otra más. No sabíamos qué pasaba hasta que nos dimos cuenta. Esa nube las estaba destruyendo. Solo mataba a las ancianas, aquellas que habían susurrado sobre mi llegada y que lograron salvarse de los pálidos gracias a nosotras. Esta vez ya no lo lograron. Solo quedamos nosotras, las fuertes, otra vez resistiendo el ataque. Realmente éramos diferentes a cualquier otro ser en aquel lugar. Continuamos alimentándonos de lo que nos rodeaba, incrementando nuestro grupo casi infinitamente. Nacían de nosotras nuestras pequeñas hijas. Éramos felices. Algo que no duró tanto. Veíamos que por los ductos pasaban los rojos. Así los llamamos nosotras. Avanzaban a toda prisa, como siempre. Eran tan rápidos, a nadie molestaban, con nadie hablaban. Solo se dedicaban a completar su labor. En ese flujo se detuvo un poco. El tráfico no avanzaba, como de costumbre, y sobre nosotras el techo se abrió. La luz nos cegó. Nadie lograba ver bien lo que pasaba. De repente, un tubo largo, plateado y brillante apareció. Era tan hermoso. Todas pasmadas lo contemplamos por un momento, hasta que los que estaban cerca de él comenzaron a ser succionados.
rojos, amarillas, no había distinción. Rápidamente fuimos absorbidas también. Todo estaba oscuro. No podíamos poner resistencia. Repentinamente nos detuvimos. Nos encontrábamos en un espacio pequeño. Todas entramos en pánico. No sabíamos qué era lo que nos esperaba ni por qué estaba pasando todo esto. Frente a nosotras había un mundo nuevo, más iluminado y amplio. Cada cosa estaba alejada de lo siguiente por enormes distancias e incluso me era difícil ver a lo lejos. Había enormes criaturas, mucho más grandes de lo que pueda uno imaginar. Una de ellas lucía diferente a las otras. Estaba inmóvil y al parecer de ella habíamos emergido. En ese momento todo era extraño. Me encontraba más confundida incluso que cuando nací. Nos trasladaron a diferentes recipientes. En cada uno, los gigantes nos examinaron y separaron de los demás. Nos colocaron en un lugar amplio. Ahí ya había algunas como nosotras. Una de ellas, la más anciana, se acercó. Bienvenidas, bacterias. ¿Bacterias? ¿A quién le habla? Respondí. A ustedes, eso es lo que son, bacterias. Así es como los gigantes decidieron llamarnos. Pero ¿por qué estamos aquí? ¿Ellos nos trajeron? Sí, y lo hicieron porque, ¿puedes ver ese allá? Es diferente. Está muriendo y nosotras somos la causa. Nos separaron de él para estudiarnos y no dañarlo más. Al parecer, somos distintas a las de nuestra clase. No podemos ser destruidas fácilmente. Resistimos a los pálidos y al antibiótico. Espera, ¿los pálidos? ¿Antibiótico? ¿Nos estás diciendo que nosotras lo dañamos? ¿Pero cómo? Ustedes estaban dentro de su cuerpo. Cuando comían, se alimentaban de él y lo estaban matando. Los pálidos solo lo cuidaban y el antibiótico es un líquido, una especie de peste que debía matarlas, pero no lo logró. Ustedes resistieron. Eso lo llaman mutación. No quise seguir escuchando. Inmóvil, me perdí en mis pensamientos. Siempre creí que era poderosa, que nosotras ayudábamos a los demás a sobrevivir, a no matar. Nada parecía tener sentido. Al notar mi desconcierto, la bacteria anciana me dijo, no lo tomes tan a pecho. Ustedes solo trataban de sobrevivir, al igual que ellos, ahora. Además, los gigantes suelen ser un poco impacientes. Una vez que desarrollan un nuevo antibiótico, lo consumirán sin medida y no pasará mucho tiempo para que nuestras nuevas generaciones sean inmunes a él. Pero nosotras ya no seremos testigos. Era cierto, pensé. Habíamos ganado nuestra batalla anteriormente, pero ahora los gigantes buscaban una solución para su problema, nosotras. Quedé atónita, pero finalmente tranquila. No fue mi intención, aunque tal vez sí mi culpa. Pero, ¿qué puedo decir? Solo quiero vivir, solo soy una bacteria. Ok, ¿qué les pareció el cuento? Interesante. Muy bonito. Es una perspectiva bastante peculiar, ¿no? Como ponerse del lado del malo. Así es. De lo que escuchamos, ¿cuál sería el concepto, digamos, científico con el que ustedes se quedaron? Bacterias. Lo que es una bacteria. Carmen, ¿Mencionó antibiótico o algún medicamento? sí, sí, sí se mencionaron. No sé, por aquí, aquí tengo un chat. Muy interesante de Mastrapa, sí. Sí, 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 eso es genial. Podría pasarme aquí las 2 horas hablando contándoles cuentos, pero pues lo hacemos después. Pero esa es la idea. O sea, si se fijan, fue una historia, en algún punto soltaron el concepto, este, pero lo demás, pues, tiene como un inicio, una parte de trama, que como dices, te atrapa,
y un desenlace, que no nos esperábamos. Bueno, yo la primera vez que lo leí nunca me esperaba que fueran bacterias. Ujú. Entonces, ¿cuáles serían las etapas de trabajo? Ya yéndonos a lo que nos interesa, pues sería investigación, desarrollo y la redacción y edición a grandes rasgos. Ajá. Nos dice Pedro, hola Pedro, buenas tardes. Ángeles también, buenas tardes. Es el concepto como pretexto de expresión exacto. Exacto, esa es una definición genial. Muchas gracias, Pedro. Es un buen pretexto, como dices. Bueno, em, normalmente vemos la literatura o la escritura como algo muy romántico. Bueno, al menos así yo lo veía, ¿no? Como algo que, oh, tengo inspiración y me pongo a escribir, no sé, poesía, cosas así. Pero cuando estamos trabajando, digamos, de una forma sistemática con los chicos, pues sí hay como ciertas etapas y cosas que seguir para ayudarlos a ellos a em, encauzar toda la creatividad. Ustedes saben que si soltamos la creatividad, los niños van a querer construir un cohete e irse a la luna, pero es la labor del asesor guiarlo para establecer objetivos, establecer como cualquier proyecto de investigación. Ajá. Entonces, la primera parte es bien importante porque es la parte formativa para el escritor. Ujú. Es la preselección de temas y esto es bastante divertido, o al menos a mi nivel sí lo es, porque uno se puede sentar y decirle, oye, ¿qué temas te gustan? Ah, vamos a escoger, no sé, fútbol, robots, ¿qué otra cosa sería? A ver, ¿qué tenemos por acá? Ah, naturaleza, a los niños les encanta, dinosaurios, no sé, tenemos un abanico de posibilidades inmenso. Entonces tenemos una preselección de temas. Después, el niño joven puede seleccionar uno sobre el cual gire una historia. Ujú. Y como les decía, pues hay que acotar objetivos, porque este, mm, tendemos a ser muy creativos y se nos desborda la imaginación, ¿no? Entonces es el labor del asesor, siempre es así como, hey, vámonos con calma, ¿no? Decía mi asesor, vísteme despacio que llevo prisa. A ver quién me dice quién dijo esa frase. Y pues una cosa importante, que es parte de la formación científica, es revisar materiales de referencia, o sea, saber encauzar al niño joven a que lo primero que tiene que hacer es investigar, leer sobre el tema que quiere escribir o divulgar en general. Ujú. Y que esto que va a leer, a ver, dame un chance. Pedro, cuéntame, ¿tú lo has realizado? ¿No tienes audio? Ah, ok, ok, ok. Sí, sin problema, entonces. Bueno, ahí en un chance que tengas, va, en un chance que tengas y porfa nos compartes tu experiencia, ¿vale? Muchas gracias. Entonces, gracias. Entonces, sí, justamente es esto, ¿no? A partir de lo que se lee, pues se va a escribir. No significa que vayamos a hacer copy-paste, ni mucho menos. Este, pero hay que alimentar lo que se va a transmitir. Ujú. Ahora, una cosa bien importante aquí es que como un extra es las referencias. ¿Qué son las referencias? Pues de dónde saco la información. Ahorita en Internet, o sea, lo primero que hacemos todos es correr a Internet, pero hay un mundo de información que no tiene referencias, que quién sabe quién escribió, que quién sabe si es cierto. La primera de ellas, porfa,
Wikipedia, please. Esa nos puede servir como referencia a otros autores, pero no es una referencia buena ni para los chicos ni para nosotros, ¿vale? Bueno, entonces, dentro de la investigación, como les decía, están estos tres temas. Les pensaba pasar formatos, pero bueno, no se me hace como que ya valiera mucho la pena, ¿no? Son tres temas. Pero más o menos esto es lo que se trabaja. O sea, hacemos una preselección en un documento, acotar objetivos y revisar materiales y referencias. Una vez que se tiene esto, entonces viene la parte creativa. Hay que plantear personajes. Yo ya sé cuál es el tema. A lo mejor mi tema es, no sé, ¿qué les gusta? La fotosíntesis. Perdón por la escritura. A lo mejor ese es mi tema. Pero entonces, ¿cómo imagino yo esta historia? Y para eso, ¿qué personajes necesito? Estos personajes, ¿cómo se enlazan entre sí? ¿Cuál es el problema que surge entre ellos? ¿Y cómo voy a meter justamente el tema de la fotosíntesis? Y finalmente hacer un bosquejo de etapas del cuento. Entonces, planteamos los personajes, decimos, aquí, bueno, ¿qué otro tema les gusta? Ah, a lo mejor la polinización. Perdón, son temas a lo mejor como niños chiquitos, yo sé que algunos son de prepas, pero aplica. Este cuento que leímos ahorita, pues el de concepto es una bacteria y los autores son de preparatoria. Entonces, a lo mejor mi personaje 1, pues es la flor. Mi personaje 2, una mariposa. Ay, no se ve. Mi personaje 3, pues un murciélago. Ujú. ¿Cómo interactúan ellas? En el cuento que leímos, estaba el que escribía, el que hablaba, y llamaba como a personajes secundarios, pero que aparecían ocasionalmente, ¿no? Y no tenían guiones más que la anciana. Bueno, justo, ¿cómo vas a entrelazarlos? Hacer un esquema. Yo trabajo con chicos de primaria en este tema, ¿no? Y lo que a mí me ha funcionado es hacer dibujos, hacer maquetas, personajes de plastilina y cosas así, ¿no? En las que pareciera que estamos jugando, pero en realidad se está desarrollando la trama de la historia. No todo a lo mejor va a ir, pero eh, que se puede ir desarrollando cuál es la historia principal. Ujú. No es por ahí hay una cosa que, como le decimos, el pánico en la hoja en blanco, ay, no me acuerdo. Pero sí, o sea, uno dice, ah, sí, voy a escribir, déjame, me siento. En la primera hoja en blanco es así como, ¿qué voy a poner? Y pareciera que uno piensa que las ideas van a ir fluyendo línea a línea, pero a veces no es tan simple, ¿no? Entonces, para apoyar en ese proceso, bueno, pues justamente es que es este camino que planteamos, ¿vale? Bueno, entonces, una vez que ya tenemos los personajes, que ya sabemos cuál es el problema que va a pasar en la trama, entonces ya sé cuál es el problema principal, que a lo mejor no hay polinizadores. Ujú. Bueno, ¿cuál es el antecedente? ¿Por qué surgió eso? O ¿cuándo empezó? Ajá. A veces queremos empezar literal desde el principio, pero muchas veces es a partir del problema generamos lo que hay antes y la posible solución. Ajá. A lo mejor el concepto principal que yo quiero dar a entender es que la polinización, pues hay más allá de las abejas, que están los murciélagos, que están las mariposas, que están las polillas, bla, bla, bla. Entonces, a partir de ese tema,
busco el problema, cuál es el antecedente y cuál es la posible solución. Y eso ya me está dando una estructura de lo que se va a escribir, ¿sí? La siguiente parte, pues es bastante divertida también, porque pues hay que dejar volar la imaginación, ¿no? Como les comentaba, dado el nivel en el que yo trabajo, este tema en particular, pues lo hacemos con dibujos, con plastilina, con música, a los niños les gusta cantar y bailar, y lo que, lo que seguiría después es, hacemos una grabación, a pesar de que ya está en la historia, digamos, bastante masticada, este, y dado que es un trabajo que tienen que hacer los niños o jóvenes, pues es difícil sentarse ahora escríbelo todo. No. Entonces, lo que yo hago es grabar. Ah, pues vamos a platicarlo, ¿no? Ponemos la grabadora, se empieza a grabar, se hace una primera redacción de todo eso que se habló y ahí a partir de eso comenzamos a editar, ¿no? Y párrafo por párrafo. A ver, ¿qué les parece esto? Vamos a quitar esto, como que ya no queda, aquí falta como agregar esta parte, no se describió correctamente. Creo yo que una de las partes padres de esta de la redacción de cuentos que hay que dejarle a los chicos es la descripción, porque eso ayuda, bueno, hace que los textos sean más ricos, pero además tiene un segundo efecto, que es este, la observación. El método científico, acuérdense que parte de la observación y lo que nosotros buscamos es que nuestros niños sean críticos. Denme chance, admito a Rosaura. Entonces, parte de los objetivos de la divulgación en todo esto es fomentar el pensamiento crítico. ¿A través de qué? A través de aplicar la metodología científica, que es la que lo rige, ¿no? Entonces, partimos de la observación, después encontramos el problema, se plantean soluciones o hipótesis, se hace una experimentación y se comprueban los resultados, ¿verdad? Y bueno, la discusión acerca de todo eso hace que la persona que lo lleva a cabo tenga una formación crítica o científica, dicen por ahí, ¿no? No se necesita tener como doctorados o cosas así para ser un científico. Realmente todos nacemos siéndolo, porque todos somos así como esta parte um, curiosa, ¿no? Desde niños. Entonces, eh, la descripción que los niños puedan generar de lo que ellos están imaginando, porque seguro en su mente escenas increíblemente hermosas, pero que esas la logren plasmar a través de la descripción, bueno, es algo también importante y que hay que fomentar, ¿no? La descripción. Ah, bueno, sí, estaba la flor y la mariposa y se encontraron al murciélago. ¿En dónde? ¿Cómo era? ¿Hacía frío? ¿Hacía calor? ¿Qué color era la flor? Todo eso. Y todo eso normalmente viene en la edición o puede ser también desde la grabación, ¿no? La grabación puede ser desde algo, a ver, dame chance. Oh, genial. Si tienes la referencia, ahorita, te la agradeceríamos, Daniel. Dijo Daniel, Miguel Ángel. Ya no me gusta decir. Bueno, sí, entonces, esta es la... Es otra cosa, no me acuerdo. Bueno, esta me acuerdo. Gracias. Ok. Bueno, sí he enfocado mucho esto hacia los niños porque es la parte que me toca trabajar, pero créanme que funciona con todos, ¿no? Yo le doy de repente talleres de esto a los chicos de la universidad y al final son como niños y el trabajar con materiales
y la parte creativa es hasta bastante refrescante con ellos. Está padre. Ahorita, bueno, estamos en pandemia y de por sí no se puede hacer mucho, ¿no? Pero en presencial sí, son como antes de pandemia, les puse alguna vez a hacer el famoso experimento del cohete con vinagre y, este, perdón, ya ando muy desmemoriado hoy, bicarbonato. Y, bueno, felices, ¿no? Haciendo el diseño, pintando, etcétera, que es parte también de la parte STEM, ¿no? Entonces, si bien está aquí como enfocado a pequeños, créanme que es posible aterrizar esto a cualquier edad. Bueno, este es otro ejemplo. Este de hecho viene en este cuento y denme un segundo porque les voy a compartir otra cosa. Ese cuento surgió igual en el primero, fue el primer cuento que nos tocó trabajar, lo hicieron mis niñas del Club de Ciencias. Se llamaba Érase una vez una mariposa. Y ahí el tema principal era el ciclo de vida de la mariposa y la migración, hablando de la migración de la mariposa monarca, ¿no? Porque a las niñas, pues en ese entonces tenían 7 años y les interesaban, les gustaban mucho las mariposas. Entonces, en la preselección de temas, bueno, pues la verdad es que vimos con muchos temas acerca de las mariposas. Estuvimos revisando muchos materiales. A esa edad es complicado la parte de leer artículos científicos, pero sí se recomienda mucho en universidad y preparatoria, más o menos todavía en secundaria, pero en primaria es complicado que un niño lea un artículo científico. Entonces, con ellas lo que trabajábamos son algunos videos, enciclopedias, libros, revistas, que estuvieran hablando de ese tema, aunque parecía repetido, bueno, hasta que ellas se apropiaron del conocimiento y tuvieron la idea de la historia. Ujú. En este punto, bueno, se trabajan también con lo que son preguntas guía, ujú, sobre qué es, las típicas preguntas, ¿no? ¿Qué es, para qué sirve, cómo se hace, bla, bla, bla? ¿Cómo funciona? ¿Por qué crees que van para allá? ¿Por qué crees que hacen esto? ¿Por qué crees que pasa aquello? Y así estimulamos también la parte reflexiva de los chicos. Después se plantearon los personajes. En eran dos mariposas, Natalia y Daniela, y un búho, que eran los que estaban haciendo como todo este viaje, nacían del huevito, hacían su capullo, la metamorfosis, etcétera, etcétera. Y en ese caso en particular, eso se hizo, ¿no? Se hizo como una pequeña obra de teatro, digamos, casera, en la que pues, realmente estaban las niñas y yo, o nosotros, y se echó a andar la grabadora. Y entonces todo lo que los personajes decían, lo íbamos grabando, se redactó, se fue depurando, editando, hasta que quedó el cuento. Y hace poco, en otro proyecto de la RIED, de OEA, se hizo un proyecto que esta página, la idea es que sea un apoyo a docentes. No es una página estrictamente para chicos, pero los contenidos sí son. Y este licuento de Érase una vez una mariposa, pues es uno de los que se seleccionaron, ¿no? Entonces, ¿qué se hizo con esto? Bueno, se modificó un poco el texto, pero aquí está. Lejos, lejos, allá por un bosque de Canadá. Mientras todo esto sucedía, un búho grande, grande como el sol, bueno, no tanto, en realidad solo queremos decir que es grande, observaba la escena admirando. Justo ahí, las orugas despertaron, se miraron y... ¡qué susto!
Se asombraron al encontrarse. Para ratito nomás se reconocieron y se saludaron. Buenos días, oruga hermanita. Qué hermosa mañanita, comentó la mayor de ellas. Buenos días, oruga hermanito. ¿Tú sabes dónde quedó mi huevito? No, parece que lo hemos perdido. Vamos a buscarlo, dijo la oruga oruguita con preocupación de noche oscura. Comenzaron a andar, andar y andar hasta que se encontraron con el señor búho. Buenos días, señor búho. ¿Usted no ha visto nuestro huevito? No, orugas, oruguitas, pero podemos dar juntos una caminadita. Bueno, ese era el cuento, ¿no? Y se trabajó, si se fijan aquí, bueno, está la chica de lenguaje de señas, es un proyecto que se trabajó entre un grupo de Argentina y de México y con el apoyo de la OEA, 3 cuentos, que la idea es que a partir de este recurso multimedia se puedan estimular algunas otras cosas, ¿no? Como, bueno, dejen que cargue, la lectura, aquí está el cuento. Ujú. Bueno, nos faltan aquí algunas cosas, ¿no? Porque aquí están las autoras, estas son las que escribieron el cuento antes de la modificación. Hay una aplicación y me está faltando por aquí, bueno, faltan algunas cosas que no se han cargado, ¿no? Pero la idea es que aquí van a aparecer algunas actividades para fomentar la lectoescritura, ¿vale? Y eso, pues justamente otra vez a partir del cuento, que es algo que nos comentaba alguien al principio, ¿no? No me acuerdo si fue Carmen, que decía, bueno, el cuento como estrategia. Pues sí, justamente es, a partir del cuento, ¿qué tantas cosas podemos obtener para el aprendizaje? Y regresamos a la parte STEAM, porque el cuento nos estimula o más bien, es como el pretexto, como decían hace rato, perfecto para integrar como todas las herramientas o las áreas STEAM, precisamente, ¿no? Bueno, ese fue el cuento de Érase una vez una mariposa. Aquí está largo, pero no los voy a estar aburriendo con todo esto. Entonces, me encantaría que, espérenme, antes de llegar a las conclusiones y a esto, hagamos un ejercicio, porque dijimos que esto era como taller, ya hablé mucho. Entonces, ¿qué les parece si hacemos un ejercicio de planeación? No como nosotros escritores de un cuento, sino como ustedes planearían una sesión de trabajo con sus chicos en la cual el objetivo sea crear una historia o crear un cuento. ¿Les parece? Denme chance de ver cuántos somos. ¿Mandé? 11 en la sala, ¿no? Sí, es que desde mi pantalla no lo vemos. Entonces, 11 menos yo, 10. ¿Les parece? 1, Ruth. 3 equipos. Y uno queda de 4, ¿no? Ok. Gracias, Miguel. Ok, nada más denme chance, déjenme. Entonces, acá está. Aquí está. No podía verlo con. Entonces dijimos que son 3. Mm, ¿Tienen preferencia de trabajar con alguien o que sea al azar? Sí, al azar. Al azar, vale. Gracias. ¿Sí puedes trabajar, Pedro?
Yo tengo un inconveniente. Estoy atendiendo, pero estoy haciendo otras funciones, por favor. Vale. Ok, vale. Entonces los voy a enviar. Yo voy a estar dando así como rolando entre las salas y Carmen, a ver, te voy a cambiar, Carmen. Listo. No te preocupes, ¿vale? Digo, vas a estar en la sala, pero no te preocupes. Entonces, no sé, ¿qué les parece? 15 minutos. Yo voy a estar rolando entre las salas y después de los 15 minutos, nos regresamos acá y lo comentamos entre todos, ¿les parece? Una duda nada más. Dime, La Pedro. intención es generar el diseño de lo que fuera un posible taller. Exacto. Ok, Gracias. Va, bueno, pues gracias. entonces ahorita los veo. Ya no me faltas tú, Carmen. Aquí estoy, ¿eh? Una disculpa, pero me agarraron a la hora del sueño de él y hasta que no, ya está por caer. Ah, no te preocupes. No sé cómo enviarte a la sala. Creo que sí tienes que darle tú entrar. Sí, Sí, no te preocupes. excelente estrategia, ¿eh? No había visto de una manera tan global el cuento, incluso hasta como un elemento, una herramienta muy fundamental para ir observando el proceso de los niños en Sí, cuanto a su comprensión lectora, a su redacción. La verdad no lo había visto tan completo. No solamente a favorecer el lenguaje, sino a potencializar más áreas. eso también es bueno, ¿eh? Lo de favorecer el lenguaje. Es un... Y no solamente es que posiblemente decimos lenguaje y nos vamos más al lenguaje oral, pero pues en primaria y secundaria prepa, el lenguaje escrito ya tiene un peso fundamental, entonces lo estoy retomando ahorita, o sea, estoy maravillada con el tema, creo Ay, qué bueno. que ha hilado en lo que buscaba. Súper bien, me da muchísimo gusto. De repente, ahorita que estaba escuchando lo del cuento de la mariposa, se me vinieron ideas, estuve mucho frente a grupo como maestra de primero. Mm, Y pues también llevamos el proceso del germinador, del día y la noche. Entonces ya cuando los niños escriban, el que ellos puedan tener esa oportunidad de escribirlo a través de un cuento, de algo recreativo, o sea, estamos hablando ya de fomentar a otro nivel, de exacto. proyectarlos a otro nivel. Ya cuando llegan a una primaria alta, que aquí es pues para primaria alta, no sé cómo se maneja allá, aquí primaria alta es tercero, cuarto, quinto y sexto. Ya Igual. cuando empiezan a hablar de la cuestión científica, de que empiezan a ver revistas científicas, pues si los niños desde primero ya van con esa estrategia, pues ya llegan a esta parte y me imagino que sería, despuntarían grandísimo. Supernatural. Sí, 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 sí. La verdad sí es algo que, bueno, no sé, me encanta, ¿no? Ver cómo los niños, sí, es
cosas que no te imaginas que podrían salir de sus cabezas, ¿no? No en mal plan, sino, o sea, sí hay mucho que podemos sacar de ahí, ¿no? Y ayudarles, porque les ayuda, no sabes, hasta para cuestiones personales, ¿no? Como cuestiones de seguridad, autoestima, y cosas así. Está bastante interesante, Sí. porque ellos mismos se sienten creadores. No, no se preocupe. Es mi voz la que lo activa. ¿Cuánto tienen? 8 meses. Qué hermoso. Bueno, me voy a dar una escapada a las salas, ¿eh? Te regreso. Seleccionaríamos el tema, ¿sí? Perdón, bueno, ya seleccionamos el tema, seleccionaríamos los textos. La mente, Sí, ok. que en este caso puede ser, pues, uno o varios, ¿no? Dependiendo de lo que vayamos a hacer. Y en este caso, si ya seleccionamos tema, pues les comentaba hace un ratito, lo que regularmente, bueno, lo que a veces acostumbro yo a trabajar en ocasiones con esto, es generar el tema. Si ya definimos, por ejemplo, el libro, y si este fuese nuestro texto, entonces leemos alguno de estos y bueno, la idea que se genere de aquí la utilizamos para dar el pretexto a los chicos de que entonces escriban algo. Por ejemplo, aquí se enfoca mucho en la cuestión de la pérdida de la memoria, Entonces, esta parte de pérdida de memoria, los chicos la pueden explotar de otras formas. Por ejemplo, uno de estos casos habla sobre el del libro, que se llama El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Es un maestro de música ya de edad avanzada, y el problema aquí es que él empieza a tener ciertas situaciones mentales en las que ya no ve los rostros, Entonces, hagan de cuenta que es como si estuviera en una llamada de Classroom y está viendo las puras letras, así. Pero él en sus clases lo que hace es que cuando está en clase no identifica a sus alumnos. Entonces, cuando él les habla, ellos hablan y contestan y en ese momento los identifica, pero no sabe quiénes son exactamente con verlos. Y cuando su mujer llega, su mujer se acerca por él porque siempre iba por él a la universidad porque pues ya no podía estar solo. Entonces iba, lo recogía y al recogerlo, ella se acercaba con él. Y cuando se acercaba con él, él la tomaba de la cabeza y hacía algo como así, ¿no? Como que la jalaba. Entonces a todos les resultaba curiosa esa parte. Decían, bueno, pues ¿qué está haciendo, no? Pero en realidad lo que ocurría es que él veía la cabeza de su mujer como si fuera un sombrero, así literalmente un sombrero. Entonces él intentaba ponérsela y al principio causaba gracia, pero ya cuando se dieron cuenta que en realidad era una cuestión de percepción de él, todo cambió. Entonces ya fue con el neurólogo estuvo atendiéndole y todo, pero pues no logró quitar todo esto porque ya era una cuestión de un daño neurológico. Pero él relata varios casos como esos, ¿no? Entonces, por ejemplo, un caso así puede dar para mucho, para poder, por ejemplo, escribir un texto a partir de un cuento. Bueno, no es un cuento propiamente, pero de una historia como esta puede dar para generar otra historia diferente. Entonces, de ahí parte la lectura derivada, en donde a partir de un texto o un tema, ese es el pretexto, ahora sí, para poder tener una idea de escribir. Es como buscar nuestra propia inspiración a partir de lo que leemos.
Entonces, así es como la manejamos a veces. Entonces, ahí podremos identificar el nivel al cual vamos a dirigir, el tema, después los textos, y ya posteriormente, pues entonces generar un producto, que en este caso, pues tal vez sería entonces el desarrollo del cuento. Sí, podría ser un cuento corto. Hay espacios, por ejemplo, donde manejan, o hay muchos autores que manejan microcuentos. Entonces, eso podría ser también muy explotado para poder trabajarlos. Podrían ser microcuentos, pero enfocados a una cuestión de divulgación. Por ejemplo, el microcuento más famoso es el de Monterroso, el del dinosaurio, ¿no? Entonces, cuando despertó el dinosaurio, todavía estaba ahí, ¿no? Entonces, este cuento podríamos generar algo así similar, pero con aspectos de divulgación. Entonces, eso podría entrar así, pero dependerá del enfoque que nosotros le estemos dando, ¿no? Pero, pues bueno, así de manera general yo pienso que sería eso. Definimos el público al cual dirigimos. Dependiendo del público, definimos entonces los textos, perdón, el tema, luego los textos, y al final entonces podríamos programar cuáles son los productos que quisiéramos obtener. Que en este caso quizá el primero podría ser pues el cuento como tal, ya sea en microcuento o en un cuento pues ya quizá un poco más extenso, y ya con eso explotar varias cosas. Porque, por ejemplo, hay una plataforma que se llama Flipgrid,